Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 3, parte 1. Nos encontramos en la serie El Evangelio en los Salmos. Hemos estudiado dos salmos ya, el Salmo número 1, el Salmo número 2. Al primero le pusimos por título Dos hombres, dos caminos. Vimos que este salmo hacía una clara referencia a la vida perfecta de Jesucristo y a aquellos que se encontraban en Cristo por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y vimos las implicancias que tenía. En el Salmo número 2 pudimos contemplar y leer y escudriñar y darnos cuenta cómo este ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza, desde la caída de Adán hasta ahora, ha tenido una actitud rebelde, contraria a Dios, una actitud de ir delante de Dios y enfrentar a Dios, enfrentando los diseños de Dios y los principios universales, principios creacionales que Dios mismo estableció para proteger al hombre en términos individuales y en términos sociales. Hoy día vamos a estar estudiando el Salmo número 3 y le hemos puesto un título también, Confiando en Dios en todo tiempo. Vamos a primero leer el Salmo y luego nos vamos a adentrar en unas ideas introductorias para ir después revisando los versículos de este Salmo. Son 8 versículos que yo le invito a que usted pueda leer conmigo. Dice la palabra del Señor así. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. El versículo 1 dice: Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Los salmos han sido usados por los cristianos a través de todos los tiempos y justamente han sido usados para refugiarse en ellos, porque no solo tienen una riqueza literaria, que eso es cierto, es real, pero además los salmos tienen una profundidad bíblica, una profundidad espiritual tremenda. Dios habla a través de los salmos y podemos ver desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150 figuras claras de Cristo. Vemos cómo los salmos apuntan hacia Cristo, apuntan hacia la cruz de Cristo, apuntan a la persona que, como decíamos en el Salmo 1, le da sentido a la Biblia, al cordón que va desde Génesis al Apocalipsis, al hilo conductor teñido en sangre. Ese hilo conductor teñido en sangre es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, y Cristo es el Evangelio. Le decía yo que este Salmo ha fortalecido a los cristianos de todos los tiempos. Tenemos que decir algo para empezar. Los cristianos de todos los tiempos, no importa en qué época de la historia le tocó vivir, no importa de qué ciudad, de qué continente, de qué tipo de cultura o en qué cultura ha estado inserto, todo cristiano ha tenido que padecer aflicciones, tribulaciones, problemáticas de vida, persecuciones, problemas, pruebas a su fe. Entonces, esto es común a todo cristiano. Las aflicciones y tribulaciones son comunes a todo cristiano. Y todos los cristianos han encontrado en los salmos un lugar de refugio. Los salmos revelan atributos de Dios. Los salmos revelan el carácter tierno, misericordioso, justo, santo, perfecto de Dios. También revelan la ira de Dios contra todo pecado. Los salmos han sido usados por los cristianos de todas las épocas como un lugar de refugio,
como un lugar de consolación, de fortaleza, donde el Espíritu de Dios renueva de forma sobrenatural, por medio de estas palabras inspiradas, el corazón de aquellos hijos de Él que están sufriendo y que están atribulados. Tenemos ahora ante nosotros el Salmo número 3. Se le llamó un Salmo de David o se le llamó el Salmo de David. Es un salmo de confianza. Es un salmo que tradicionalmente se usaba para cantarlo en las mañanas. Es un salmo matutino. Tiene una característica este salmo. Es el primero de 14 salmos que David escribió, pero que hacen referencia directa a episodios reales de su vida. No vamos a tener que estar buscando la figura o la metáfora, porque en realidad él está contando cómo él vivió, cómo él experimentó la misericordia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, cómo él experimentó la longanimidad de Dios, cómo él pudo experimentar a este Dios cercano, misericordioso, capaz de sostenerlo en cualquier tiempo. Y este salmo, puntualmente este salmo, está relatado en el segundo libro del profeta Samuel, desde los capítulos 15 al 18. Ahí está relatado lo que ocurrió, porque este salmo, si usted leyó al comienzo conmigo, voy a volver a leer, hay una especie de subtítulo arriba del versículo 1 que dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Es un episodio real que David vivió. Y yo les decía que en 2 de Samuel, desde el capítulo 15 al 18, nos encontramos con esta narración de esta persecución, de esta rebelión de Absalón, uno de los hijos de David, y cómo lo persiguió y cómo David huía y todos los temores que vinieron sobre él, pero toda la manifestación de gracia y misericordia que también vino de Dios al corazón de David. Este título nos dice mucho acerca de este salmo. Esto es lo que David pensaba cuando huía de la ciudad de Jerusalén, cuando su propio hijo se había rebelado contra él. Por tanto, esto hace de este salmo algo muy real, algo vívido, algo dramático, porque es producto de una experiencia personal de David frente a la tribulación, frente a la persecución, pero también es producto de la experiencia personal de David frente a las misericordias de Dios y frente a esta confianza, a esta convicción y certeza que provee la fe en el corazón del redimido para descansar en lo que Dios ha dicho, para descansar en lo que Dios ha establecido, para descansar en la soberanía de Dios y en el poder magnánimo de Dios. En el caso de nosotros, desde este lado del Gólgota, para descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario que ha sido totalmente consumada. Una confianza que nosotros debiésemos manifestar también por medio de la instrumentalidad de la fe. Ahora, recordemos que cuando estudiamos la sección histórica de la Biblia, o sea, 2 de Samuel, capítulo 15 al 18, David estaba huyendo y el enemigo lo estaba maldiciendo. Y uno de sus propios capitanes, Joab, le dijo, déjame que vaya y le clave mi lanza. Pero David se negó. Ahora, ¿por qué David se negó? Primero, por su integridad delante del Señor, por lo que él entendía de parte del Señor. Pero David sabía que lo que él estaba viviendo, lo que a él le estaba ocurriendo en su vida, era aquello que el profeta Natán había profetizado y formaba parte de las consecuencias del pecado. Ahora, Dios va a perdonar el pecado de todo hombre y David lo experimentó. David había pecado gravemente contra Dios. El pecado había sido sustancialmente peligroso y grave para la vida de David. Pero Dios lo había perdonado. Porque Dios perdona el pecado. Dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Dios. Dice también la Biblia, en la primera carta de Juan, el apóstol dice, hijitos, os escribo estas cosas, para que si alguno, remotamente, para que si alguno hubiera pecado, recuerde por favor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. El Señor no tiene problema de perdonar un pecado que ha sido confesado, del cual nos hemos arrepentido y del cual nos hemos apartado. Pero todo pecado trae consecuencias.
Y alguien que ha sido perdonado de su pecado tiene que, con humildad en su corazón, bajar la cabeza y esperar que las consecuencias pasen. Estas consecuencias también Dios las usará y las pondrá en el contexto del propósito eterno de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas procuran para bien, todas las cosas cooperan para bien. Inclusive las consecuencias de un pecado. El Señor se encarga de que esas consecuencias también nos formen, nos den forma al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, porque estamos siendo formados a la imagen de Cristo en el proceso de la santificación. Pero todo pecado, primero, es contra Dios. Todo pecado, el final del pecado es muerte y es separarnos de Dios. Y todo pecado trae consecuencias. Usted podrá decir, pero Dios me perdonó. Sí, Dios te va a perdonar. Eso es categóricamente así. Y va a alejar tu pecado como está lejos el occidente del oriente, lo va a alejar. Y nunca más Dios va a usar este pecado contra ti. Porque la imputación de la justicia de Cristo en su obra en la cruz es vigente hoy día. Pero tu pecado y mi pecado, querido hermano, traerá consecuencias a nuestra vida. Y tenemos que, en humildad, en este aprendizaje en el que estamos caminando detrás del Maestro, y en silencio, esperar que estas consecuencias ocurran, pasen, y Dios se encargará, inclusive por medio de estas consecuencias, formarnos. David lo sabía, por eso cuando Joab le dice, déjame que le clave la lanza, David le dice, no hagas nada. Esto que estoy viviendo tengo que vivirlo. Dios me perdonó, pero yo tengo que vivir estas situaciones. Ahora, Dios lo había perdonado, Dios lo había restaurado, David había experimentado estas misericordias nuevas que se manifiestan todas las mañanas, porque todas las mañanas Dios las renueva. Pero había que enfrentar estas duras y tristes consecuencias. Las consecuencias de nuestro pecado muchas veces serán usadas por Dios como una disciplina para corregirnos, para formarnos, para enderezarnos, para enseñarnos a temer a Dios, para enseñarnos a caminar en rectitud. Y todo hijo de Dios, dice la Biblia, que todo aquel que ha sido alcanzado por Dios y ha sido hecho hijo de Dios, Dios le va a disciplinar. Entonces las del pecado es un juicio presente que nosotros vivimos, experimentamos un elemento de disciplina, es disciplinario para nosotros, a fin de seguir siendo formados a la imagen de Cristo y a fin de que el carácter de Cristo venga a nuestra vida. El pecado daña, el pecado separa de Dios, el pecado tiene consecuencias, pero el pecado es perdonado por Jesús, es perdonado por Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que, hermano, desconociendo totalmente quién está oyendo esto, quién está viendo esto, pero si usted ha pecado, si usted se ha apartado del Señor, mire hacia el Gólgota, mire la cruz. Por favor, mire la cruz. Mire a Cristo clavado en la cruz, colgando entre el cielo y la tierra. Y mire esa muerte vicaria, mire esa muerte sustituta. Mire que el Señor fue clavado ahí en la cruz para que justamente usted ahora, en este momento, pueda decir, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Volviendo al texto o a las ideas introductorias, durante esta época de la rebelión de Absalón, hubo muchos que se levantaron contra David, y él tuvo que salir de Jerusalén descalzo y llorando. Y así, lamentándose, cruzó la corriente de Cedrón, y pareció que no habría ninguna clase de ayuda para él. Las circunstancias manifestaron aquello. Bueno, con estos antecedentes históricos que yo les estoy compartiendo, nos vamos a adentrar entonces en los versículos del Salmo 3. El versículo 1 dice, Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. David había perdido el apoyo del pueblo porque en otros textos la Biblia muestra que Absalón había robado el corazón del pueblo contra David su padre.
y ya el pueblo no apoyaba a David. Había perdido, si nosotros vemos los escritos, nos vamos a encontrar con eso, con que había perdido el respaldo del pueblo, ya que Absalón, como les digo, había robado el corazón del pueblo. Además, muchos otros hombres aprovecharon la instancia para levantarse contra David. La persecución era dura, era tremenda, y lo que David estaba experimentando en su corazón era complejo, porque había de alguna forma incertidumbre, había inseguridad, había miedo, había temor. Y también él estaba luchando con la idea de que había pecado contra Dios y había sido perdonado. Pero ustedes saben lo que ocurre cuando pecamos contra Dios. También viene la acusación de Satanás. Y estaba en esto él, y esta conjunción de elementos, esta sumatoria de elementos, estaba golpeando la vida de David, como golpea la vida de los creyentes de todos los tiempos. Y el Salmo 3 nos muestra esto. El Salmo 3 nos muestra una gracia sorprendente. El Salmo 3 nos muestra un David afligido, perseguido, un David perseguido por muchos, un David desolado, un David que mira una realidad y dice y expresa: se han multiplicado mis adversarios, son muchos, muchos son los que se levantan contra mí. Claro, esto es correcto, pero también vamos a ir viendo más adelante lo que David manifiesta en su corazón con respecto a la confianza en Dios. Si usted me sigue en el versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y después el texto tiene una palabra en hebreo que es Selah, S-E-L-A-H, ¿ya? Ahora, muchos decían que Dios lo había desamparado, que no podría esperar alguna ayuda de él. Muchos decían esto. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado con esta situación? Con que algunos dicen de ti: Dios te abandonó, Dios te dejó. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,